Es un gozo y una alegría el que podamos estar reunidos una vez más, un lunes más, en el cual el Señor nos ha guardado y nos ha permitido estar acá reunidos. Le damos la bienvenida a Juan una vez más, ya se nos había perdido, pero damos gracias al Señor que nos da la oportunidad y en esta noche precisamente quería hablar un poco acerca de lo que es la sabiduría, la cual el mundo no conoce y la cual nosotros hemos conocido. Y para eso vamos a ir a Primera de Corintios. Acompáñame a Primera de Corintios para poder eh, dar lectura a un versículo. Vamos a leer un versículo porque cuando leo toda la porción me siento que me quedo corto y el tiempo pues que disponemos, ¿verdad? Debido al cansancio y todo, pero es una gran bendición el que podamos leer todo el capítulo, ¿verdad? En nuestras casas para que podamos entender. Primera de Corintios capítulo número 1. Primera de Corintios capítulo número 1. Me dice amén cuando lo tenga para leer el versículo número 30. El versículo número 30, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Hemos leído uno de los versículos que nos deja bien en claro el beneficio que nos da la palabra de Dios, que no solamente es la sabiduría es el tema que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver lo que es la verdadera sabiduría. Pero también hemos leído otros beneficios que tenemos cuando nosotros encontramos esa sabiduría. Primero, menciona lo que es la justificación, luego la santificación y lo que es la redención. Si pensamos en el mundo, las personas están buscando muchas cosas y esto lo podemos ver nosotros en niveles, lo que es la insensatez o la ignorancia del hombre. ¿Cuál es la búsqueda que el hombre tiene? Por ejemplo, si vamos a los más, vamos a ir por niveles, los más insensatos, le llamaría yo, están anhelando alcanzar riquezas, fama y entre otras cosas, las cuales definitivamente no les servirán de nada al final de su día, ya que cuando algunos llegan a alcanzar estas cosas que anhelan, algunos las llegan a alcanzar, pero cuando ya las llegan y las logran alcanzar, el tiempo ya se les ha ido, su vida se ha terminado, están ya ancianos, tienen enfermedades y no pueden disfrutar nada de lo que han logrado alcanzar. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2 encontramos la historia de este hombre rico insensato que dice que su terreno tuvo una buena cosecha. Y dice que este rico no sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Con todo, pero de ahí pensó y dijo, ya sé qué haré, dijo, haré unos graneros más grandes, ¿verdad? Y guardaré todo lo que he producido. Y luego le diré a mi alma, regocíjate, come, bebe y regocíjate, porque mucho, pues, ¿verdad? Ha trabajado y ha producido. Cuando él apenas dice que hablaba, cuando vino esa voz del cielo que le dijo, necio, esta misma noche vienen por tu alma y lo que has trabajado, lo que has producido, ¿de quién será? Y luego encontramos personas que anhelan otras cosas, ¿verdad? Como vamos a llamarle el amor terrenal, buscan otro tipo de cosas que van degradando, diría yo, hasta que llegamos a los que le llamaría yo insensatos humildes, que anhelan un empleo, anhelan, ¿verdad?, el sustento diario. Pero ¿por qué le llamo insensatos humildes? Por lo poco que ellos anhelan y que obviamente Dios, teniendo el cuidado de nosotros, Dios, ¿verdad?, lo provee para nosotros. Dios lo provee, así como le da el sustento a los animales, ¿verdad?, las bestias del campo. Como Dios tiene el cuidado, pues, de cada una de sus criaturas, Dios provee lo necesario. Pero por eso le llamo insensatos humildes. La palabra insensatez es porque no anhelan hacer lo que es la voluntad de Dios.
no anhelan alcanzar lo que es la verdadera sabiduría. Ahora, nosotros si vemos acá en el capítulo que hemos tomado, el capítulo 1, veamos el versículo 24. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí nosotros tenemos con claridad de dónde viene la sabiduría. Viene de parte de Dios. Y sabemos de que nosotros cuando decimos ese versículo tan conocido que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sabemos de que todo lo podemos, hablando, ¿verdad?, de lo que nosotros tratamos la manera de luchar por hacer lo que es la voluntad de Dios y apartarnos del pecado. Eso es algo que solamente lo vamos a poder hacer con el poder que Cristo nos da. Por eso dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos acá, dice que es para los llamados así judíos como griegos. ¿Qué significa esto para nosotros los gentiles? Para nosotros los gentiles tiene un significado también, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Esto tiene un significado. La sabiduría de Dios no es como muchos lo ven, como una fuerza, ¿verdad?, simbólicas o intelectuales. No es algo terrenal, es algo que viene de parte de Dios, es lo que la palabra nos enseña. Muchos pueden pensar, ¿verdad?, y dicen que hacen cosas, ¿verdad?, y no dudamos de que hay agentes, ¿verdad?, de Satanás trabajando en aquellos que practican la hechicería, que practican la magia, pero la sabiduría que nosotros tenemos al haber recibido a Cristo en nuestro corazón, por eso digo tenemos, porque Cristo es la sabiduría y Él mora en nosotros, su Espíritu mora en nosotros, no es algo que nosotros podemos obtener aquí terrenalmente. Estas cosas, lo que es la sabiduría de la cual nosotros hemos creído, es una sabiduría que se ha hecho manifestada, ha sido manifestada con cualidades personales y ellas se han manifestado a sí mismas en lo que nosotros hemos creído por medio de lo que la palabra del Señor nos describe, quién fue nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué forma se manifestaron estas cualidades? En la vida de nuestro Señor Jesucristo, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y también en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De esa forma es que nosotros hemos llegado a entender cuál es la verdadera sabiduría. Porque la palabra nos enseña en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y eso es lo que nosotros hemos creído y es lo que tenemos arraigado en nuestro corazón. Yo le decía a alguien que nosotros cuando venimos desde pequeños en nuestros países nos enseñan lo que son, ¿verdad?, lo que es la oración a la bandera, nos enseñan el himno, ¿verdad?, nacional de nuestro país, y es algo que lo meten desde nuestra niñez y es algo que es difícil que lo arranquen de nosotros, de nuestras entrañas, de nuestro corazón. Así nosotros hemos ido conociendo poco a poco al Señor. Cuando creímos en Él y nacimos de nuevo, hemos venido con una instrucción la cual hoy en día, si quisieran cambiarnos esa idea, si quisieran cambiarnos esa instrucción que nosotros hemos tenido, es algo muy difícil que pueda salir de nosotros. Gracias damos al Señor por poner, ¿verdad?, pastores que tuvieron y han tenido la sabiduría para poder instruirlos en el camino del Señor. Y nos han ayudado a entender cuáles son esas cualidades de las cuales nosotros hemos hablado y lo que hemos creído. Que Jesucristo vino, que Jesucristo murió en esa cruz, pero que también resucitó al tercer día. Y dice la palabra de que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y fue por la resurrección de entre los muertos. Y todo esto lo hizo Dios con un propósito. Dios hizo todo, lo planeó con un solo propósito. Y este fue para que nuestros corazones sean consolados y estén unidos en amor, hasta que alcancemos toda la riqueza de pleno entendimiento. ¿Con qué fin? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La verdadera sabiduría, como decía, muchos anhelan alcanzarla, pero la buscan a través de libros escritos con ideas, con mitos, con leyendas, con cuentos, con fábulas. Pero nosotros sabemos que al haber creído en Jesucristo, esa sabiduría vino a nosotros. Y llegamos nosotros a ser sabios. Llegamos nosotros a ser sabios no por nosotros mismos, sino por esa sabiduría que vino a morar en nosotros. Y esto nos debe llevar a pensar algo, que la sabiduría del mundo ante Dios no tiene ningún valor. Por eso es que dice acá, que el fin de todo lo que Dios había planeado era que nosotros conociéramos el misterio de Dios y de Cristo. Porque dice acá de que en Él, ¿verdad?, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Lo que nosotros anhelamos ahora es alcanzar sabiduría, pero sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría terrenal, como el mundo la está anhelando. También alcanzar el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Sabemos de que la palabra de Dios nos enseña sobre lo que es la vida eterna, y es que le conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y ese es el conocimiento que nosotros anhelamos, conocer cada día más a Dios. Nosotros sabemos que todo lo ha hecho Dios con un propósito para nuestro beneficio y con un solo fin. Con un solo fin. Si nosotros prestamos atención a lo que la palabra del Señor nos enseña, vamos a saber discernir cuál es el propósito con el cual Dios hizo todo lo que ha sucedido, hablando, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo y todo lo que Dios ha planeado para nuestro propio beneficio. Ahora, ¿cuál es el beneficio que nos trajo a nosotros como creyentes? El haber creído en Jesucristo. Hemos leído el versículo 30. Hemos leído el versículo 30 del capítulo 1 que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice. Hablando, ¿verdad?, de nuestro Dios, solamente por Dios, no ha sido por nada que nosotros hayamos hecho, no ha sido nada que nosotros hayamos, ninguna obra que nosotros hayamos hecho para poder estar en Cristo Jesús, ha sido solamente la voluntad de Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahora, como decía, los beneficios que hemos recibido, primero, hemos llegado a ser sabios, porque la palabra y lo que nosotros creemos y lo que ponemos en práctica es la sabiduría que Dios nos ha dado. Por medio de esa sabiduría es que nosotros llegamos al arrepentimiento, por medio de esa sabiduría es que llegamos a buscar el perdón en nuestro Dios y por esa sabiduría es que nosotros alcanzamos la justificación que nos ha sido dada y por lo tanto también la santificación y la redención con la cual nosotros sabemos, como dice la palabra, de que un día resucitaremos con poder, así como con el mismo poder que nuestro Señor fue resucitado, con ese mismo poder también nosotros vamos a llegar a ser resucitados en aquel día. Ahora, ¿por qué razón es que nosotros debemos buscar esta sabiduría? Todos sabemos de que tiene un propósito en la vida. Todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen un propósito que viene de parte de Dios, pero hay una razón por la cual nosotros debemos apegarnos a la palabra de Dios y buscar y anhelar esta sabiduría. Dice Proverbios 8:11 que porque mejor es esta sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Aquí podemos ver el nivel que tiene la sabiduría. Dice que es mejor, dice, esta sabiduría que las piedras preciosas. Sabemos de las piedras preciosas, los diamantes que son tan codiciados y cosas que tienen mucho valor, nada se puede comparar a ella, ni nada que nosotros podamos desear. No podemos compararlo a esta sabiduría. Y esta sabiduría es buscada por los hombres. Es buscada por los hombres, pero lo buscan a su manera. Lo buscan por diferentes medios. Lo buscan por todos los medios y ninguno sabe cómo llegar a ella.
porque no lo buscan por el medio apropiado, que es Jesucristo. Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría. ¿Cómo nosotros sabemos que los hombres buscan la sabiduría? Veamos en Job, veamos un versículo en Job, capítulo 28. Job, capítulo 28, en el versículo 15. En el versículo 15. Pero leámoslo desde el 12 para que entendamos un poco mejor. Dice: ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Algo que nos deja muy bien en claro. La sabiduría que nosotros tenemos y la sabiduría que podemos recibir solamente puede venir de nuestro Padre, de Dios. Y esta la podemos encontrar por medio de Jesucristo. Dice el versículo 13, no conoce su valor, dice el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Dice el versículo 14, el abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Y allí es donde llegamos al versículo 15, donde dice, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. De manera de que no se puede comprar a ningún precio. Por eso es que leíamos en el proverbio que daba lectura de que nada de lo que nosotros podamos desear, ni siquiera las piedras más preciosas, pueden compararse a esta sabiduría. También podemos ver en Salmos allá adelantito, en Salmo capítulo 19, dice la palabra del Señor hablando de las obras. Hablando de las obras, capítulo 19, en el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. De esa manera es que nosotros podemos decir de que hemos llegado a ser sabios, porque nosotros hemos creído en la palabra del Señor. Y nos está hablando acerca de lo que es verdad, las obras y la palabra de Dios. Si seguimos leyendo ahí en el versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, nosotros, dice que son deseables, dice el versículo 10, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto? ¿Cuánto es el deseo? Como decía, ¿verdad? Ahora hay un deseo en nuestra vida de alcanzar la sabiduría, sí lo hay, pero no la sabiduría terrenal, como lo decía. El mundo está buscando la sabiduría terrenal, pero para nosotros sabemos de que la palabra es fiel y verdadera y la creemos. No podemos desviarnos del camino, no podemos emplear otro tipo de métodos para alcanzar la sabiduría solamente leyendo la palabra del Señor. Eso nos va a guiar a tener una sabiduría, la cual nos va a ayudar en nuestra vida para nuestro diario vivir, la cual nos va a guiar por el camino correcto, el camino que Dios ha trazado para nosotros, y sabemos de que Dios tiene un propósito para cada uno en nuestras vidas. El problema del ser humano es que ha despreciado el propósito de Dios y ha escogido el mal camino, se ha dejado guiar por el camino equivocado. El mismo autor de Salmos capítulo 119, si vemos Salmos capítulo 119, esto nos habla acerca de cómo nosotros debemos buscar, ¿verdad?, poner en práctica lo que es la sabiduría en cuanto a lo que es, ¿verdad?, la obediencia a lo que es la palabra del Señor. Capítulo 119 del libro de Salmos y en el versículo 127, 119, capítulo 119, versículo 127, dice el salmista, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Y dice el versículo 128, que por eso dice, estimé rectos todos tus mandamientos.
Ahora nosotros debemos de considerar lo que es la palabra de Dios. Hemos leído en el Salmo capítulo 19 que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Por eso es que nosotros sabemos y debemos de entender esto de que nosotros no hemos tenido parte en la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque cuando creímos en su palabra, la perfección hizo el trabajo que tenía que hacer y convirtió nuestra alma. Ahora nosotros anhelamos a hacer lo que es la voluntad de Dios. Y eso nos indica que nosotros debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Y eso nos trae muchos beneficios a nuestra vida. Nos trae muchos beneficios a nuestra vida. Dice de que somos bienaventurados cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Todos aquellos que hemos creído en la palabra del Señor, que creemos en que Jesucristo es nuestro Salvador y que solamente por medio de Él podemos llegar al Padre, somos bienaventurados. Regresemos ahí a Proverbios para ver otros versículos. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo número 3. Todos sabemos de que cuál es el principio, según el capítulo 1 de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero dice Proverbios capítulo número 3, en el versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Nosotros no podemos desviarnos, como mencioné, para buscar lo que es sabiduría terrenal o buscar lo que el mundo está buscando, porque la bienaventuranza viene a nuestra vida cuando nosotros encontramos lo que es la sabiduría, y la sabiduría es Jesucristo. La sabiduría es Jesucristo, y dice que es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Del versículo 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Versículo 15 dice que es más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Y eso es lo mismo que leímos en el versículo anterior. No hay nada de lo que nosotros podamos desear que podamos pensar que es mejor que la sabiduría que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Nada de lo que podamos desear no se puede comparar a ella. Y debemos de atender a lo que es el consejo de la palabra del Señor para poder ser poseedores de las bienaventuranzas de las cuales nos habla la Biblia. La Biblia nos da consejos y nos ayuda a que vayamos entendiendo en nuestra vida las cosas a según nos vayan saliendo. Si nos van saliendo bien, sabemos de que el mundo, pues mientras todo le está saliendo bien, todos están felices, contentos, pero cuando algo le sale mal, muchos han llegado hasta suicidarse. Mas nosotros sabemos y entendemos por medio de la palabra del Señor lo que nos dice el libro de Romanos, que todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese es el consejo que podemos encontrar en la palabra del Señor. ¿Cuál es el consejo para nosotros? El poner en práctica los beneficios de la sabiduría que Dios nos da. Proverbios capítulo 4, ahí adelantito, nos habla acerca de los beneficios de la sabiduría. Y si vemos el versículo 5, el primero de los consejos, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Vemos también, si seguimos leyendo, vamos a leer hasta el versículo 9, no la dejes, dice, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría en todo, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Cuál es el resultado? El que esperamos nosotros como creyentes.
recibir una corona, y no es una corona corruptible, es la corona de vida. Pero aparte de eso, si seguimos el consejo que nos da la palabra del Señor, primeramente en el versículo 5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides, dice, ni te apartes de las razones de mi boca, dice el proverbista. Dice, no la dejes y ella te engrandecerá. Es un beneficio que nosotros recibimos cuando nosotros somos sabios. Primeramente, sabemos que la palabra del Señor dice que si nosotros somos humildes, Él nos va a enaltecer. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a ver en nuestra vida. Debemos de buscar la sabiduría, adquirir inteligencia y nunca debemos de olvidarnos ni apartarnos de las razones que nos da el consejo. No debemos de dejarla, dice acá, debemos de amarla y ella nos conservará lo que es la sabiduría. Muchos sabemos de que llegamos a muchos años, porque la palabra nos enseña que nosotros nos van a ser añadidos, dice, nuestros días, se van a alargar en esta tierra. Muchas personas, y lo he mencionado yo, que muchos de mis contemporáneos, muchos ya murieron, muchos que menores que mí. Pero ¿qué es lo que ha pasado acá? Ellos no fueron conservados, no guardaron la sabiduría. Muchos conocieron los caminos del Señor, pero se apartaron de ellos. Por eso dice la palabra acá que no debemos dejarla. Ella nos guardará, dice. Y si la amamos, dice, ella nos conservará. Dice el versículo 7 del capítulo 4, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. De manera de que cualquier cosa, cualquier posesión que nosotros lleguemos a tener es una bendición que viene de parte de Dios. Pero debemos de buscar esa sabiduría en la palabra del Señor para que nosotros podamos ser buenos administradores y podamos, ¿verdad?, sacar provecho de las bendiciones que Dios nos da. Debemos de adquirir la sabiduría, pero como repito, esa sabiduría no la vamos a encontrar en esta tierra, no la vamos a encontrar en libros, ¿verdad?, terrenales. Sí, hay muy buenos libros que podemos leer y vamos a obtener conocimiento, pero la verdadera sabiduría solamente la vamos a encontrar en lo que es la palabra del Señor. Dice que sobre todas nuestras posesiones adquiramos inteligencia. Nosotros sabemos de las cosas que nosotros hemos aprendido en esta tierra. Tenemos un poco de conocimiento, pero es más grande la sabiduría que hemos llegado a obtener, porque, como le decía a un hermano en esta tarde, muchas personas se jactan de ser sabios, de ser fuertes, de ser ágiles, de ser inteligentes, de ser valientes, pero cuando llegan a los caminos del Señor, dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos son aquellos valientes, como dice la palabra, de que el reino de Dios sufre violencia desde los tiempos, ¿verdad?, de Juan el Bautista, y que solamente los violentos lo arrebatan. Volvamos al versículo que tomamos, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahora, ¿por qué razón es que debemos buscar, como decía, ¿verdad?, esta sabiduría? Siempre hay una razón, como mencioné al principio. No debemos de buscarla, atesorarla en nuestros corazones y no debemos dejarla, como decía Proverbios, ¿verdad? Y debemos de tomar el consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Adquirir sabiduría y adquirir inteligencia sobre todas nuestras posesiones. Cualquier cosa que nosotros lleguemos a tener, lo más importante es que tengamos la sabiduría para poder, como decía, administrarla. Porque si nosotros nos afanamos, como lo hace el mundo, como decía, buscando riqueza, buscando grandezas, nosotros vamos a terminar como ellos. Y eso es algo que debemos tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado en nuestro diario vivir. Porque el mejor beneficio que nosotros podemos llegar a tener de parte
de la sabiduría verdadera que nosotros podemos recibir solamente de parte de Dios es el tener una buena conducta en nuestra vida. Porque la conducta, vieron, ¿verdad? Esta tarde que veníamos, las personas seguramente si se presentan en algún lugar, se ven amables, ¿verdad? Y se ven bien, con un carácter, ¿verdad? Moral, bien decente. Pero vieron la actitud de aquella persona que estaba parada pidiendo en la luz del tráfico, haciéndole mates, ¿verdad?, a las personas y haciendo cosas indebidas. Es falta de sabiduría porque muchas personas ese tipo de acciones les trae consecuencias. Les trae consecuencias. Por eso decía de que nosotros, al tener la sabiduría que viene de lo alto, esa nos guía a tener una buena conducta en nuestra vida. Y esa buena conducta siempre nos guiará por el camino correcto que es Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino es Jesucristo. Y solamente teniendo una buena conducta moral y caminando con sabiduría podremos encontrar ese camino. Pero angosta es la puerta que nos guía a la salvación y pocos son los que la encuentran. Nosotros que estamos acá, si creemos en la palabra del Señor, somos contados entre esos pocos. Veamos un proverbio más para terminar. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16. Este capítulo nos habla acerca de lo que es, si ven el título, Proverbios sobre la vida y la conducta. Dice el versículo 16 de Proverbios 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué podemos nosotros, cuando leemos esta palabra y nosotros que entendemos y podemos discernir y sabemos que la sabiduría que tenemos no se puede comprar a ningún precio, que viene solamente de parte de Dios? Y acá nos dice el proverbio, dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, pero no se está refiriendo, como decía, a la sabiduría que el mundo está buscando acá en esta tierra, sino estamos hablando de la sabiduría que es Cristo. Y dice que es mejor también adquirir inteligencia, porque esta vale más que la plata. Debemos de prestar mucha atención a este versículo. ¿Y por qué razón debemos de prestar mucha atención a este versículo? Porque si nosotros nos afanamos en esta tierra en buscar lo que el mundo está buscando, solamente nos espera un final trágico. Todos los que hemos creído en la palabra del Señor y hemos recibido la sabiduría, sabemos de que estamos buscando hacer lo que es la voluntad de Dios para alcanzar esa vida eterna que se nos ha prometido. Y si el mundo en su afán llegara a alcanzar lo que más anhela, riquezas, materialismo, posesiones, llegar a alcanzar fama, les espera un final trágico, como mencioné. Porque la palabra dice que ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su propia alma? No trae ningún beneficio. Como decía al principio, todo lo que la gente puede anhelar en esta tierra es algo perecedero y que todo va a quedar acá. Y si un día lo llegara a alcanzar, todo lo que anhela en esta tierra, en ese día podría suceder lo que mencioné, que nos menciona Lucas capítulo número 12 acerca del rico insensato, que tal vez teniendo aquello por lo cual tanto trabajaron,
podría ser en ese momento que le tocara entregar su alma. Y por eso es que dice la palabra en Mateo 16, 26, que de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiera su alma. Nosotros, si en verdad nosotros somos sabios, vamos a buscar la verdadera sabiduría siempre, a fortalecerla, alimentarla, esa sabiduría, y a retenerla en nuestros corazones. Y esa sabiduría debemos de buscarla solamente en la palabra del Señor, porque ella nos va a guiar directamente a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que nosotros vamos a llegar al Padre, como lo ha dicho Juan 14:6. Debemos de, no podemos caer en el error que muchos caen, de decir de que ya no hacen nada, no quieren trabajar, no quieren estudiar, porque la venida del Señor está cerca, y eso es lo que la palabra nos enseña. Pero también debemos hacer algo productivo en esta tierra. Debemos de estudiar, debemos de buscar el conocimiento mientras estemos en esta tierra, para ser productivos en la tierra. Y eso solamente lo vamos a poder hacer si verdaderamente nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Santiago capítulo número 3. Hay palabras o preguntas que son desafiantes en la Biblia. Y nosotros debemos de respondernos en nosotros mismos. Santiago capítulo número 3. La sabiduría de lo alto, dice acá en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora meditemos un momento y pensemos en qué posición estamos nosotros conforme a esa pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Y qué dice acá? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Según la respuesta que nosotros hayamos dado en nuestros corazones, hay algo que debemos de hacer si no lo estamos haciendo, y es lo que dice la parte B. Mostrar por nuestra buena conducta nuestras obras en sabia mansedumbre, dice. Y también la misma palabra nos da el consejo para que nosotros sepamos qué hacer si tenemos alguna duda, si consideramos que nos hace falta sabiduría. Allá atrásito en el capítulo número 1, en el versículo 5, nos da el consejo la palabra del Señor. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Ahora, ¿cómo nosotros le vamos a pedir esta sabiduría a Dios? La palabra del Señor dice que muchas veces nosotros pedimos, y pedimos mal aquí mismo en Santiago, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Pero cuando nosotros pedimos lo que el Señor nos manda a buscar en Él, la sabiduría, dice acá de que no solamente nos va a dar la sabiduría, sabemos lo que pasó con Salomón, por ejemplo. Salomón, Dios le dio la oportunidad de que pidiera lo que quisiera. Y él, lo primero que pidió fue sabiduría. Y le fue dada, no cualquier sabiduría, porque sabemos de que él escribió, ¿verdad?, el libro de Proverbios, y no fue cualquier sabiduría, dice que fue una sabiduría más grande que los que habían sido antes de él, y no habría otro hombre más sabio después de él. Y no solamente le dio la sabiduría, sino que también le dio riquezas. Y dice acá que si nosotros le pedimos
la sabiduría a nuestro Dios, Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Si nosotros le pedimos la sabiduría a Dios, esa abundancia con la cual nos la puede dar, esa abundancia implica todo lo que nosotros podemos recibir al ser sabios. Podemos llegar a tener cualquier cosa en esta tierra y con la sabiduría que nosotros vamos a tener, vamos a saber administrarla como el rey Salomón, ¿verdad? Lo hizo, pidió y le fue dada, así nosotros también debemos de pedirla. Decía el versículo 13 del capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa pregunta quiero que nos quedemos con ella y meditemos en ella. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El que es sabio y entendido va a buscar la sabiduría verdadera. Y esa sabiduría solamente la va a encontrar en Dios por medio de Jesucristo.